Saludos, buenas noches. Nuestro tema trata acerca de la psicología social sobre el desempleo. La investigación psicosocial sobre el desempleo ha alcanzado sus mayores desarrollos durante los periodos de crisis económica. Los primeros estudios sobre el impacto psicosocial del desempleo se realizaron en los años 30 y esto se debe a un desempleo masivo que hubo como consecuencia del cierre de una fábrica donde prácticamente trabajaba toda la población. Ahora bien, ¿no hubo más problema de desempleo? Pues sí, ya que a partir de la crisis del 73 el desempleo vuelve a convertirse en uno de los problemas sociales, y es por esto que el objetivo de este capítulo es mostrar las contribuciones que la psicología social ha hecho a la comprensión del significado del desempleo. Desde que se llevaran a cabo los primeros estudios en los años 30, la investigación psicosocial se ha caracterizado por una concentración excesiva en sus efectos sobre la salud mental. Esta es una de las características que tiene esta investigación. En el libro y en nuestra diapositiva nosotros podemos ver cuál era la concepción que se tenía antes de la salud mental y cuál es la que se tiene ahora. Otra característica han sido las metodológicas, donde nosotros podemos darnos cuenta que en los años 30, y en la actualidad se han usado muestras diferentes, se han usado técnicas diferentes y han adoptado un diseño diferente en la cual se detalla con más precisión en nuestra diapositiva. Muchas gracias y le dejo con mi compañera. Yo voy a estar hablando sobre las consecuencias psicosociales del desempleo. Voy a tratar ahora las evidencias empíricas sobre el impacto que provoca la salud mental. El deterioro psicológico de las personas ha sido una de las grandes consecuencias y por tal razón en la década de los 30 se realizaron estudios para poder comprobarlo y se llegó a la conclusión de que sí, de que provoca un fuerte impacto en la salud mental. Algunos autores como Esselberg y Latherfield realizaron estudios y comprobaron que esto provoca inestabilidad emocional. Aunque no se sabe con exactitud la definición de qué es inestabilidad emocional, lo que sí se sabe es que provoca un fuerte desequilibrio, un descontrol de ti misma, entre otras cosas. Por ejemplo, los efectos que esto conlleva son los sentimientos negativos como tristeza, ansiedad, apatía, autoestima baja, desequilibrio, como ya había mencionado, entre otras muchas más. Existen varios modelos que trataron de explicar esta situación de lo que es el impacto de la salud mental, y uno de ellos es el de Jajoda, que explica que el desempleo es concedido por la prohibición de una experiencia, y no obstante a eso te prohíbe de recursos económicos con la cual tú puedes satisfacer tus necesidades. Sin duda alguna el más fructuoso fue el modelo vitamínico, que fue propuesto por Ward, que indica que todo va a depender de cómo el entorno te lo proporcione, de cómo el entorno te proporcione las posibilidades de control, un clima pasivo. Todo va a depender de lo que el entorno te diga. Bueno, pues ¿cómo ven los políticos esta situación? Bueno, la respuesta que esto tienen es que el desempleo va a depender todo de de tu actitud, de la forma en que tú tomes las cosas, y va a depender también de tu participación en los demás relacionados con esto. En tal caso de que tu comportamiento se vea afectado, entonces ellos lo que hacen es actuar de forma apática. Existen variables también que son muy importantes en este tema, como es la disminución de ingresos económicos, o sea, todo lo que conlleva luego de. También la edad, que es una de las razones también del desempleo hoy en día, que por tu ser de tal edad ya tú no nos da lo que nosotros necesitamos. Muy buenas tardes, mi nombre es Yesenia Martínez y mi tema de exposición es la psicología social del desempleo. Los estudios sobre la predicción del éxito en el mercado laboral. Las elevadas tasas de desempleo han hecho que tomen medidas para disminuir
la ausencia prolongada en el mercado laboral. Una persona desempleada no puede ser tomada como un factor de predisposición hacia la búsqueda del empleo. Los estudios observan que la persona desempleada muestran menor bienestar psicológico, menor disponibilidad para el trabajo, una percepción de desempleo y una actitud hacia la búsqueda del trabajo determina la intensidad de la búsqueda del puesto y el éxito en el mercado laboral. Un perfil que incluya valoración del trabajo, valoración del puesto, autoimagen, determinan el éxito en el mercado laboral. Las personas que consiguen trabajo se identifican por tener características personales positivas, valoran el empleo, no atribuyen su situación al gobierno ni a la mala suerte. Las características psicológicas determinan el éxito en el mercado laboral. Las que pueden extraerse sobre la investigación de psicología del desempleo. La persona desempleada, cuando se le compara con una persona empleada, presentan menor nivel de bienestar psicológico general, mayor nivel de depresión, mayor nivel de ansiedad, menor autoestima, menor satisfacción de la vida. La persona desempleada a la hora de buscar trabajo tiene menor expectativa del éxito del empleo. Una experiencia prolongada de desempleo desarrolla actitudes negativas a la hora de buscar trabajo. El éxito en el mercado laboral no está exclusivamente determinado por variables psicológicas, sino también por variables normativas y variables socioestructurales. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Kay Núñez y les estaré conversando sobre la psicología social en las implicaciones para la intervención del desempleo. Se puede afirmar que en general la investigación psicosocial sobre el impacto del desempleo ha tenido como repunte principal u objetivo principal la descripción y evaluación de esos efectos, pero ha descuidado un poco lo que es la explicación y comprensión teórica de los mismos, con sus implicaciones para la intervención. Los primeros estudios sobre intervención psicosocial en el ámbito del desempleo proceden de los años 60 y se caracterizan por partir de una concepción marcadamente individualista de las causas del desempleo. En una época donde de pleno empleo, en la que el desempleo era percibido como un problema individual, la investigación psicosocial estuvo centrada en la identificación de las características psicológicas de las personas que llevan largos periodos sin trabajo. Los programas de intervención diseñados a partir de los resultados de estos estudios tenían como objetivo la modificación de dichas características para facilitar la reincorporación de los desempleados al mercado laboral. La constatación de los efectos negativos de la situación de desempleo y las diferentes explicaciones teóricas que se han dado de los mismos no deberían ser pasadas por alto a la hora de diseñar políticas de intervención encaminadas a paliar esos efectos. La consideración de la situación de desempleo como una situación de privación psicológica, de negación de las características y de experiencias básicas que proporcionan un puesto de trabajo. Los programas de intervención psicosocial deberían inscribirse en planes más generales de políticas de empleo que faciliten la incorporación al mundo laboral de personas que toman parte de esos mismos puestos o parte en los mismos. Los resultados de los estudios realizados muestran que la precariedad económica, la falta de apoyo social, claramente, y la reducción de la actividad durante el desempleo son factores que aumentan el impacto negativo de este y que que por tanto deberían ser tenidos en cuenta a la hora de planificar la intervención. Actualmente en la realidad que estamos teniendo en República Dominicana, pues nos da como tasa de desocupación juvenil un incremento del 2% entre los meses de enero y septiembre del 2019 en comparación al año 2018. Esto quiere decir que tenemos una tasa superior
al promedio que tiene América Latina y el Caribe, y nosotros que se ubicó pues esta zona en un 13.3%, toda la zona. Entonces, tomando esto como parámetro, el gobierno dominicano pues ha decidido desarrollar el programa Primer Empleo, que es una iniciativa que busca pues buscar la inserción laboral de estos 6.200 jóvenes aproximadamente en edades comprendidas entre los 18 y 29 años de edad. Este programa pues realiza lo que sería la inserción en una empresa de manera. El gobierno dominicano estaría asumiendo el pago de los 3 primeros meses de salario de este joven primer empleo, y el empleador debe asumir el compromiso de quedarse de por lo menos con el 80% de esta mano trabajadora. Hasta aquí mi participación. Le estaré entonces dejando con una entrevista que estuvimos realizando a una ciudadana para que pues pueda plantear su punto de vista o su percepción sobre los jóvenes, el desempleo, visto claramente desde otra generación. Muy buenos días, Felicia Rodríguez. Estamos aquí para hacerle una breve entrevista sobre el tema del desempleo a nivel de la psicología social. ¿Cómo se siente el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Qué bueno, pues vamos al grano. La primera pregunta es, ¿cómo era el tema del desempleo en aquella época? En mi tiempo, pues el tema del desempleo era muy distinto al de ahora. Era muy distinto al de ahora, porque en aquel tiempo yo diría que había más justicia y todo nos parecía bien, aunque en algunas ocasiones así no fuera, nos parecía bien por el poco desarrollo que teníamos y quizá la poca preparación, pero en verdad había más justicia. Quizás se nos pagaba menos, pero como usted decía, todo a nosotros nos parecía bien en aquellos tiempos, claro, en mi tiempo. Ok. ¿Y cómo las autoridades reaccionaban ante esa situación? No, las autoridades reaccionaban bien, como te decía en la primera pregunta, quizá por la poca preparación que teníamos, ¿verdad? Y el poco desarrollo que había a nivel en nuestro país, pues todo era normal, era una vida más tranquila. Por otro lado, también había más justicia a nivel de empleo. Y nada, todo para nosotros alrededor era bien, porque todo el mundo pues se adaptaba a lo que ganaba de acuerdo a su preparación. ¿Cree usted que ese tema del desempleo puede provocar algunas enfermedades negativas, puede impactar en la salud mental? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, porque a nivel yo diría hoy en día, del mucho desempleo que hay, impacta en el ser humano fuertemente, dependiendo de su preparación, de su nivel, ¿verdad?, psicológico que tenga. Hay algunos que pues se deprimen, eso es fuerte en el ser humano, llega la depresión, entienden que no, que por qué, que no merecen eso. Pero hay otros que se desvían, y se van al mundo más fácil. Y por eso yo diría que hoy existe tanta vagancia, tanta delincuencia, por el poco apoyo que tienen los jóvenes de este tiempo, que tienen mucho que aportar y debe de dársela la oportunidad. Ok. Otra pregunta es, ya usted nos explicó acerca de cómo los jóvenes actuaban en el momento ahora, o sea, en este momento, acerca del desempleo. Pero ahí en aquella época, vamos a hacer una breve comparación. Ya usted nos dijo que
los jóvenes tienden a coger el camino malo por el desempleo, se deprimen, pero ¿y en aquella época qué pasaba? No. En aquella época, retiro lo dicho, todo era normal, porque es que nadie tenía, como no teníamos tanta preparación, tanto conocimiento, pues a nosotros todo nos parecía bien, porque en aquellos tiempos, pues, teníamos como un poco, estábamos como un poco dormidos. En aquellos tiempos, como te decía, estábamos un poco dormidos y por ese motivo todo nos parecía bien. Pero en estos tiempos no, la cosa es distinta, todo ha ido evolucionando. Y ahí el evolucionando, el mundo entero, todo, pues también así mismo van evolucionando los jóvenes de este tiempo, hay más preparación, más conocimiento y por tal motivo deben de dársele las oportunidades para que haya más crecimiento en todos los sentidos. Y así hay menos delincuencia, todo el mundo aporta algo y va a haber un crecimiento mejor a nivel nacional, en fin, en todos los sentidos. De tal motivo que yo considero que la comparación de aquellos tiempos y la de ahora son muy diferentes. Ok, ya para finalizar esta breve entrevista, ¿cuál sería la solución para usted ante esta situación que es el desempleo, el tema tratado hoy en día? El tema tratado hoy en día es el desempleo. Que se le den más oportunidades, que se reconozca el esfuerzo de los jóvenes de este tiempo y que se le dé ese espacio que ellos reclaman y que por derecho le pertenece. Y tendremos de esa forma un mundo mejor. Gracias. Para finalizar esta breve entrevista, doña Felicia, una última pregunta. ¿Cuál cree que sería la mejor solución para combatir el desempleo a nivel empresarial, o sea, en la sociedad, para que esto no provoque impacto en la salud mental, ya como usted ha mencionado, como la depresión, la ansiedad, la tristeza, etcétera? Que se le den, que se reconozca más, que se le den más oportunidades a los jóvenes de este tiempo, ¿verdad? Que se han preparado y tienen mucho que aportar para un buen futuro, para un futuro mejor. Si en los tiempos de antes todo fue bien, era quizá por la poca preparación que teníamos y todo nos parecía normal, pero ya hoy no es así. El mundo ha ido evolucionando y con eso y en esa misma forma tienen que dársele oportunidades a los jóvenes de este tiempo para que también vayan evolucionando y tienen mucho que aportar para un mundo mejor. Bueno, pues muchas gracias. Con esta pregunta nos despedimos.